¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a un episodio más de Sin Contexto. Mi nombre es Víctor. Y yo soy Eric, y el día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, el estrés y la manera en que nuestras emociones influyen en nuestra vida diaria. Y para ello, el día de hoy trajimos a un invitado que nos va a aportar un poquito de sus conocimientos en la psicología. Pero antes, vamos a pasar a ver la primera cápsula. El estrés es el resultado de las transacciones entre la persona y su entorno. Considerando que el origen del estrés puede ser positivo, una oportunidad, o negativo, una obligación. El resultado es la ruptura de la homeostasis psicológica o fisiológica. Se considera que las condiciones sociales pueden estar implicadas en el origen de las experiencias estresantes, también la sobrecarga de exigencias en el ambiente. La ansiedad alude a un estado de agitación e inquietud caracterizado por la anticipación del peligro y la sensación de catástrofe o de peligro inminente. Es decir, la combinación entre síntomas cognitivos y fisiológicos. Se concibe como el resultado de la percepción, consciente o inconsciente, por parte del individuo ante una noción de amenaza. Ambos pueden manifestarse con cansancio, irritabilidad, dificultad para dormir o tensión física. Cuando estas emociones se vuelven frecuentes e intensas, puede afectar la vida diaria y el bienestar emocional. Bien, y ya estamos de regreso y para ello nos acompaña el licenciado Gustavo Vázquez. Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por haberme invitado y pues aquí con ustedes y un gusto el estar aquí. Para comenzar, muchas personas piensan que sentir ansiedad es solamente sentirse nervioso. Desde su perspectiva, ¿qué es realmente la ansiedad? Sí, hay muchas definiciones populares que puede llegar a tener la ansiedad o el estrés en nuestra actualidad. Inclusive se llega a creer que pueden llegar a ser las mismas cosas, pero antes que nada nosotros tenemos que saber identificar qué es estrés y qué es ansiedad. Primero que nada nosotros tenemos que saber que el estrés es una respuesta automática que tiene nuestro cuerpo ante un estímulo exterior que nos pueda llegar a causar un cierto conflicto. En nuestra realidad, el cuerpo actúa de manera automática y puede llegar a generar estrés, pero con el estrés en específico, una vez que este estímulo exterior llega a ser resuelto o llega a desaparecer de nuestra realidad o de nuestro campo de acción, este estrés tendría que desaparecer. Eso es únicamente el estrés. Pero la ansiedad parte de la misma base, pero en el momento que este estímulo estresante llega a desaparecer o se llega a resolver la situación, la ansiedad se sigue repitiendo, se sigue manteniendo conforme el tiempo. Esa podría ser una respuesta muy básica de qué sería el estrés y qué sería la ansiedad. El estrés es una respuesta automática del cuerpo, pero que puede llegar a ceder en el momento en el cual se llega a una resolución, pero la ansiedad no. La ansiedad se va a mantener con el tiempo y se va a seguir alimentando y va a seguir trabajando en nuestra mente, previniéndonos de situaciones futuras y idealizando contextos o situaciones que no han pasado propiamente, pero nos está previniendo. Esa sería la definición a grandes rasgos de qué es ansiedad y qué es estrés. Ok, pues muchas gracias. Y para profundizar un poquito más, entonces veamos la siguiente cápsula. El estrés puede provocar distintos problemas de salud. Entre ellos están el infarto de miocardio y las alteraciones gastrointestinales e inmunológicas. La conexión entre el estrés y la enfermedad se basa en el concepto de alostasis. Este sistema se pone en marcha por la acumulación de distintos acontecimientos adversos que dan lugar al desgaste de los tejidos y órganos, provocando la enfermedad. La ansiedad genera alteraciones en el organismo tales como fatiga intensa, trastornos cardiovasculares, desórdenes gastrointestinales, problemas en la piel, etc. También puede ocasionar los conocidos como trastornos psicosomáticos, donde no se identifican factores biológicos responsables de los síntomas de la dolencia o enfermedad. Dependiendo del estrés experimentado, ya sea agudo episódico o crónico, será el tipo de gravedad o de los síntomas físicos o emocionales que la persona experimente. E igualmente será con el tipo de ansiedad experimentada, ya sea presentada como trastorno de ansiedad generalizada u otro tipo. Bien, y regresamos. Y después de ver la cápsula surge una duda muy importante.
¿Cuáles son las señales que podemos identificar cuando estamos pasando por una situación de estrés? Sí, antes que nada tenemos que tener en mente que el estrés es una respuesta automática que tiene nuestro cuerpo. Nosotros hasta cierto punto no podemos llegar a mandar sobre el estrés, no podemos llegar a evadirlo. Habrá situaciones estresantes en nuestro día a día y nosotros tenemos que saber cómo trabajar en ellas. Pero el estrés, como bien les menciono, es algo que es automático para nosotros. De hecho, es una respuesta de supervivencia que tenía nuestro antepasado hace muchísimos años. Ante una situación estresante, el cuerpo acelera el corazón para que llegue la sangre lo más rápido posible a los músculos inferiores del cuerpo, para tratar de identificar si la situación que nosotros estamos viviendo, la situación que llega a detonar, es una situación de huida o es una situación en donde nosotros tenemos que defendernos o atacar. Este reflejo nos ayudaba mucho o llegaba a ayudar mucho a nuestros antepasados cuando teníamos que estar sobreviviendo en cuevas. Pero en la actualidad es muy distinta. Ya el estímulo que nos puede llegar a generar el estrés ya no es una situación amenazante, pero la manera en la cual nuestro cuerpo lo llega a sentir sigue siendo la misma, no ha variado. Como les comento, es una respuesta automática. Por eso, principalmente cuando nosotros llegamos a sentir estrés, lo que se llega a movilizar o lo que se empieza a mover mucho es primero los pies, que se empiezan a tener pies inquietos, empezamos a mover los pies de una manera muy rápida. Otra señal que nosotros podemos llegar a tener en nuestro día a día es en nuestro pecho, el corazón se llega a acelerar, la respiración también se llega a acelerar hasta cierto punto, y ya más entrando a profundidad en las señales que podemos llegar a tener, podría llegar a ser la falta de sueño, el bruxismo en la actualidad y enfermedades cutáneas. Ok, muchas gracias. Entonces pasamos a la cápsula de factores cotidianos para entender un poco más. Las experiencias estresantes proceden de tres fuentes básicas: el cuerpo, el entorno y los pensamientos. La primera fuente de estrés es de carácter fisiológico, existiendo innumerables circunstancias en la vida que afectan al organismo, como por ejemplo, las restricciones en la dieta, los malos hábitos y los cambios de horario en nuestro tiempo diario de sueño, las nuevas enfermedades, los accidentes, las problemáticas y dificultades de la adolescencia, el envejecimiento, etcétera, etcétera. La ansiedad puede estar influenciada por factores genéticos y nivel cerebral. Los antecedentes familiares de trastornos mentales aumentan el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad. Los sentimientos de miedo y angustias constantes pueden derivar en ansiedad excesiva y afectar la vida cotidiana. La falta de un sentido de vida puede llevar a un vacío existencial, contribuyendo a la ansiedad. El entorno social y el estilo de vida influyen en la aparición y consecuencias de la ansiedad o estrés. Ya estamos de vuelta. Muchas veces la ansiedad puede estar relacionada a situaciones que vivimos todos los días. Desde su perspectiva, ¿qué situaciones o factores cotidianos suele contribuir a la progresión de ansiedad o estrés? En nuestro día a día estamos rodeados de diversos estímulos que podrían llegar a generar ansiedad. Desde los más básicos que podemos llegar a tener, imaginemos una mañana en donde nos levantamos algo tarde y nos vamos a atrasar de alguna manera para tomar nuestro transporte, para llegar a la escuela o al lugar donde nosotros estemos trabajando. Desde ese primer instante se podría llegar a empezar a generar una situación de estrés. Y más si se va acumulando con el hecho de que salimos a la parada y el camión todavía no pasa y dura mucho tiempo en pasar. Ahí se acumula nuevamente más el estrés. Luego imaginando de cierta manera el trayecto de nuestro hogar hasta el lugar donde tenemos que llegar y que haya el tráfico que tenemos actualmente en nuestra ciudad. Entonces, ahí ya hay muchos cúmulos o muchas situaciones en donde nosotros podemos llegar a tener, nos podría llegar a dar una situación o estas situaciones de estrés. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar esta situación en donde hay cosas que no están a nuestro alcance
y nos puede llegar a generar este estrés. Y eso lo podemos llegar a aumentar con el ruido que podemos llegar a tener en nuestro lugar en donde estemos desarrollándonos, la carga de trabajo que podemos llegar a tener, las situaciones que pueden llegar a surgir en nuestra escuela, las situaciones personales que nosotros podemos llegar a tener con nuestra pareja, amistades. Estamos expuestos a una cantidad grande de estrés en nuestro día a día. Pero la cosa aquí es también saber identificar en qué cosas o qué situaciones sí están a nuestro alcance para poderlas trabajar y qué otras situaciones no están a nuestro alcance. Estamos rodeados completamente por situaciones que podrían llegar a generar estrés en nuestro día. Me parece muy interesante. Al igual que para ello, vamos a ver la siguiente cápsula donde podemos apoyarnos con la prevención. Algunas personas afrontan el estrés con hábitos poco saludables. Beben demasiada cafeína o alcohol, fuman, comen demasiado o consumen sustancias adictivas. Estos hábitos pueden perjudicar la salud y aumentar los niveles de estrés. Es posible que quieras hacer todo, pero no puedes. Al menos no sin pagar un precio. Aprender a decir que no o estar dispuesto a delegar cosas puede ayudar a manejar su lista de tareas pendientes y su estrés. Los límites saludables son importantes en un plan de bienestar. Todo el mundo tiene límites físicos y emocionales. Los pensamientos negativos alimentan los estados de ánimo negativos. Para controlar la aparición de la ansiedad, ayudan algunas intervenciones terapéuticas. Para regular la ansiedad o estrés en el momento, usa técnicas de respiración. Enfócate en tus sentidos y, si puedes, aléjate unos minutos de la situación. Los hábitos físicos saludables reducen el riesgo del estrés y ansiedad en el ámbito emocional y fisiológico. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Sin Contexto. Y recuerden que cuidar nuestra salud mental también es una forma de cuidar nuestra calidad de vida. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.